Las partículas tienen un movimiento aleatorio, que parece ser en forma de zigzag, pero no llevan un movimiento uniforme. El comportamiento del humo dentro del fluido se debe a que las moléculas del fluido sometido a una agitación térmica golpean las partículas del humo. Por lo mismo, la presión que se ejerce es diferente en cada momento y varía con el tiempo. La temperatura se relaciona con la densidad de las partículas, ya que la presión y la temperatura afectan la densidad de un gas, pues ésta se calcula al dividir el producto de la presión por la masa molar, entre la constante de los gases ideales por la temperatura. En base a un artículo de la UNAM, la doctora Pérez dice que la inversión térmica tiene que ver con que la temperatura aumenta conforme la presión atmosférica disminuye, ocasionando que la densidad del aire en la capa de inversión aumente y evite que la temperatura del suelo sea semejante a la del aire. En la naturaleza, el humo tiene muchas dificultades para dispersarse si tenemos una marcada estabilidad atmosférica, lo que en situaciones invernales viene caracterizado por la presencia de altas presiones, con aire frío situado en las cercanías de la superficie terrestre y aire más cálido por encima, lo que conforma una inversión térmica. En áreas geográficas donde el aire de manera natural tiende a estancarse, la presencia de fábricas o ciudades hace que con relativa frecuencia aumente la contaminación atmosférica hasta alcanzar niveles peligrosos para la salud humana. Podemos ver cómo se diferencian estos tres gases en cuanto a cómo reaccionan al ser calentados. Primero tenemos aquí la gráfica del dióxido de carbono y cómo esta tiene un incremento gradual por las 6 horas hasta la última media hora, que es cuando ya baja un poco, a comparación del butano, que este tiene un incremento bastante rápido al principio y después ya se nivela por el resto de las 6 horas. Y la temperatura del aire, que esta fue bastante interesante porque tuvo un incremento gradual al principio, pero luego comenzó a tener muchas fluctuaciones en su temperatura porque subía y bajaba, y luego ya se niveló de nuevo. Pues el 60% de las ondas que se emiten de la lámpara son ondas de luz ultravioleta e infrarroja. Es decir, estamos acumulando como si hubiera un pequeño sol en nuestro sistema, y dependiendo de las características de los gases que se encuentran dentro de los diferentes frascos, la absorción del calor dentro de estos mismos será mayor o menor, dependiendo de su composición. En general, la capacidad calorífica depende de la temperatura, de la presión y de la cantidad de materia del cuerpo o sistema. En este experimento se puede observar que según las características individuales de los gases en los frascos, cada uno tuvo una diferente capacidad calorífica y por ende tiene diferente absorción de calor y alcanzaron diferentes temperaturas. Podemos observar aquí que el butano y el CO2 liberado de la reacción del vinagre con el bicarbonato de sodio son gases de efecto invernadero, mientras que el aire puro no cuenta casi con absorción calorífica. En el frasco 1 encontramos oxígeno y nitrógeno, que es el aire como lo respiramos. En el tercer frasco encontramos dióxido de carbono, que forma un papel muy importante en el balance de la radiación del sistema Sol-Tierra-Atmósfera de los gases de efecto invernadero. Otros componentes que también se encontraron en el frasco 2, por ejemplo, fueron monóxido de carbono, el metano, el amoníaco, el ozono y el dióxido de nitrógeno. Básicamente este experimento fue una escala de los gases que componen a nuestra atmósfera. De los últimos gases mencionados, el metano, que aunque se encuentra en menos porción en la atmósfera que el dióxido de carbono, atrapa 23 veces más calor. Esto podría causar una elevación de la temperatura del planeta sin precedentes, llevándolo al punto sin retorno. El fenómeno de aumento de la temperatura en las ciudades se denomina isla de calor urbana. Son varias las variables que pueden influir en el aumento de la temperatura, pero con relación al experimento encontramos el calor de combustión, contaminación atmosférica, cantidad limitada de superficies húmedas y materiales urbanos. La diferencia de temperaturas entre el área urbana y la rural puede ser de entre 3 y 5 grados centígrados, sin embargo, en ocasiones llega a ser mucho mayor. Dichas variables no limitan la regulación natural de la temperatura. Los gases urbanos, sobre todo, frenan el camino de la radiación hacia la atmósfera, lo que hace que permanezcan en la mesósfera.